¿Cómo pudo un simple príncipe enfrentarse al monstruo más temido de Creta y salir victorioso? Hoy, en el susurro de las ninfas, descubriremos la verdadera historia de Teseo y el Minotauro, una leyenda que va más allá de héroes y monstruos. Prepárate para un relato lleno de traición, poder y amor. Todo comienza con una tragedia que afectó tanto a Creta como a Atenas. Minos, rey de Creta, había enviado a su hijo, Androgeo, a competir en unos juegos en Atenas. Androgeo era un hábil atleta, tan bueno que su éxito despertó la envidia de los atenienses. Según algunas versiones, fue asesinado por sus competidores, mientras que otras sugieren que el rey Egeo, de Atenas, mandó a matarlo temiendo que su popularidad provocara una insurrección. Enfurecido por la muerte de su hijo, Minos decidió vengarse de Atenas y lanzó una guerra contra la ciudad. Pero el rey de Creta no se conformó con solo la victoria militar. Exigió un cruel tributo. Cada 9 años, Atenas debía enviar a 7 jóvenes y 7 doncellas para ser sacrificados al Minotauro, la bestia que habitaba en el laberinto de Creta. Este ciclo de sacrificios fue impuesto como una humillación para Atenas y una forma de apaciguar la furia de Minos. Teseo, el joven y valiente hijo del rey Egeo, decidió acabar con esta pesadilla. El príncipe Teseo, desde su nacimiento, estaba destinado a la grandeza. Incluso algunos dicen que su verdadero padre no era Egeo, sino el mismo Poseidón. Él se ofreció voluntariamente para ir a Creta, decidido a matar al Minotauro y poner fin al tributo. Con la bendición de su padre, partió hacia la isla con una misión que cambiaría para siempre su destino y el de Atenas. El Minotauro, llamado Asterión, no era una criatura común. Su existencia era fruto de la desobediencia del rey Minos hacia el dios Poseidón. Según la leyenda, Poseidón había enviado un majestuoso toro blanco desde el mar para ser sacrificado en su honor. Sin embargo, Minos, encantado por la belleza del animal, decidió quedárselo y sacrificó otro toro en su lugar. Esta acción enfureció a Poseidón, quien castigó a Minos haciendo que su esposa, Pasífae, se enamorara del toro. El resultado de esa unión fue el Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro, que se volvió incontrolable a medida que crecía. Para mantenerlo confinado, Minos recurrió al ingenio del arquitecto Dédalo, quien diseñó el famoso laberinto. Este laberinto era tan intrincado que nadie que entraba podía encontrar la salida. El Minotauro fue encerrado allí, destinado a devorar a los sacrificios humanos enviados por Atenas. Su prisión en el laberinto simbolizaba tanto el caos, que Minos había desencadenado como su incapacidad de controlar su propia desobediencia a los dioses. Ariadna, la hija del rey Minos, jugó un papel crucial en el éxito de Teseo. Al llegar a Creta, Teseo fue presentado ante Minos, y fue en ese momento cuando Ariadna lo vio por primera vez. Se dice que quedó profundamente enamorada del héroe ateniense, quizás impactada por su valentía al enfrentarse al destino en el laberinto. Ariadna, deseando salvar a Teseo y liberarse de la tiranía de su padre, decidió ayudarlo. La clave de su plan fue el famoso hilo, conocido como el hilo de Ariadna. Este hilo era esencial para que Teseo no se perdiera en el laberinto, pero ¿de dónde lo obtuvo? Algunas versiones dicen que era un simple ovillo de lana, mientras que otras sugieren que era un objeto mágico que ella había recibido como parte de un culto a la diosa madre o de ritos cretenses. Ariadna entregó este hilo a Teseo, aconsejándole que lo atara a la entrada del laberinto y lo fuera desenrollando a medida que avanzara, para luego poder encontrar el camino de regreso. Ariadna no solo le dio el hilo, sino que también le proporcionó valiosa información sobre el Minotauro, que le ayudó a prepararse mejor para la lucha. Esta traición hacia su propio padre marcaría el destino de Ariadna y cambiaría su vida para siempre. Teseo, armado con el hilo de Ariadna y su espada, se adentró en el oscuro y laberíntico mundo donde habitaba el Minotauro para derrotar a esta temible criatura. Teseo no solo dependió de su fuerza física, sino también de su ingenio. Siguió las instrucciones de Ariadna y se aseguró de no perder el camino de regreso. El Minotauro, aunque feroz, estaba confinado y desorientado en el laberinto. Teseo aprovechó esta ventaja,
acechando a la criatura hasta el momento en que pudo atacar. En una feroz batalla cuerpo a cuerpo, Teseo finalmente venció al Minotauro, posiblemente usando su velocidad y astucia para esquivar los embates del monstruo hasta encontrar una oportunidad para asestar el golpe final. Después de derrotar al Minotauro, Teseo siguió el hilo de Ariadna para encontrar la salida y huir de Creta junto con ella. Sin embargo, su historia juntos no tendría un final feliz. Al llegar a la isla de Naxos, Teseo abandonó a Ariadna mientras dormía. ¿Por qué lo hizo? Algunas versiones sugieren que fue por decisión propia, pero otras explican que fue el dios Dionisio quien intervino. Dionisio, el dios del vino y la celebración, quedó prendado de Ariadna en Naxos y decidió convertirla en su esposa. Su unión fue tan fuerte que cuando Ariadna murió, Dionisio la colocó entre las estrellas como la constelación de la corona boreal. Esta intervención divina no solo elevó a Ariadna al estatus de diosa inmortal, sino que también aseguró que su legado brillara en los cielos para siempre. Mientras tanto, Teseo navegaba de regreso a Atenas. Antes de partir, su padre, Egeo, le había pedido que cambiara las velas negras de su barco por unas blancas si había tenido éxito en matar al Minotauro y sobrevivía. Sin embargo, en su regreso, Teseo, distraído por los eventos y su pena por Ariadna, olvidó cambiar las velas. Cuando Egeo vio las velas negras desde lo alto de un acantilado, creyó que su hijo había muerto. Desesperado y lleno de dolor, Egeo se lanzó al mar, encontrando la muerte en sus aguas. Desde entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. La historia de Teseo y el Minotauro no es solo una victoria sobre una criatura mítica, es un relato de decisiones que cambian el destino, muerte, amores rotos y el peso de la gloria. ¿Y tú? ¿Tomarías las mismas decisiones que Teseo? No olvides suscribirte a El Susurro de las Ninfas y compartir este video. Nos vemos en el próximo mito.